Bueno, niños, hoy empezamos entonces tercer semestre con el primer tema del tercer semestre, valga la redundancia, que es Independencia del Virreinato de la Nueva Granada. Antes de empezar es como importante tener en cuenta, que siempre les he dicho que es como demasiado importante hacer como las conexiones globales de los diferentes eventos. Las independencias de las Américas, tanto del norte como del sur, en esto ha sido como muy reiterativa, tienen como sus raíces en primer lugar en la proclamación de los derechos del hombre y ciudadano, que fue durante la Revolución Francesa. Acuérdense que esto pues está muy vinculado con los ideales liberales. Luego también con las revoluciones liberales y movimientos nacionalistas que en Europa pues derrocaron los regímenes monárquicos, y finalmente con la independencia de América del Norte, que es el primer país como de las Américas que logra independizarse e industrializarse. Entonces, mientras que todo esto estaba sucediendo, acuérdense, hacia finales del siglo XVIII, sí, hacia finales del siglo XVIII, principios de XIX en Europa, pues en América Latina, sí, en las Américas en general, también se estaba viendo como un clima revolucionario, sí, como unas ganas de independizarse, o al menos de tener más autonomía, porque muchos como de los territorios latinoamericanos, sobre todo del sur, al principio no se pensó tanto como en una independencia, sino como en mejores o más equitativas relaciones con la corona española. Bueno, entonces este mapita que están viendo ustedes acá es el mapa de cómo estaba distribuido para esa época, como los virreinatos que habían en América del Sur, y bueno, parte de América Central. Lo que ustedes ven acá en azul grande es el Virreinato de la Nueva Granada. Casi todo luego sería Colombia, menos este pedacito que hace parte de Brasil, y bueno, este pedacito de Panamá y Veraguas que se independizan eventualmente. Esta parte que ustedes ven acá entonces hace parte de la Capitanía General de Venezuela, y esta parte chiquita de acá es la Real Audiencia de Quito, que es más o menos lo que actualmente hoy es Ecuador. Acá lo podemos ver como más mejor dividido. ¿Sí? Acá está Perú, acá está Ecuador, acá está Brasil, que fue la parte que ya no es de Colombia, y acá está Venezuela. Listo. Bueno, aquí intenté como organizarles los movimientos independentistas de los diferentes territorios. Recuerden que los diferentes territorios pues son estas tres como divisiones que habían. Entonces, pues por lo tanto, como que los diferentes ejércitos y movimientos independentistas tuvieron diferentes localidades, pero a pesar de eso, muchos de ellos obtuvieron como ayuda o estuvieron relacionados con Simón Bolívar, ¿sí? Y en ese sentido, pues fue, a pesar de que fue un movimiento, se podría decir que fragmentado, también fue un movimiento de alguna manera que sucedió en conjunto, porque los ejércitos se ayudaban entre sí. Y esto tiene que ver con el hecho de que Simón Bolívar en su cabeza tenía la idea como de crear unos Estados Unidos de América del Sur, que luego eso es interesante porque es como una postura que luego retomaría Hugo Chávez en su discurso político, cuando se habló de la nueva izquierda latinoamericana a principios del 2000. Si quieren luego podemos como ahondar en eso un poco. Pero bueno, el caso es que casi todos los procesos empiezan más o menos por el mismo lado. El proceso en la Capitanía General de Venezuela empieza el 19 de abril de 1810. En la Capitanía de Quito empieza en 1809, sin embargo, la Capitanía de Quito tiene como una particularidad, y es que el movimiento fue truncado por la corona, y solamente vuelve a tomar fuerza hasta el año 1820, cuando el ejército de Bolívar apoya a los quitenses, enviando a Antonio José de Sucre como para comandar sus ejércitos. Y hasta el 24 de mayo de 1822, los quiteños, o quitenses, no sé cómo se dice, logran independizarse, y pues ese día es reconocido como el Día de la Independencia de Ecuador. En lo que tiene que ver con Venezuela, bueno, el proceso comienza el 19 de abril de 1810. La Capitanía General de Venezuela está el proceso de la Capitanía General de Venezuela está íntimamente ligado con la invasión de Napoleón a España,
Esto principalmente porque recuerden que Napoleón pues lo que hacía era como esparcir los ideales liberales por Europa y tal. Entonces cuando Napoleón invade España, pues lo que quiere es obviamente derrocar al rey, y pues el rey es el que tiene el mandato sobre tanto las capitanías como el virreinato. Entonces cuando Napoleón invade España, pues los caraqueños aprovechan para hacer un golpe, ¿sí? Y empezar como su proceso de independencia. En 1811 en Caracas se instala el primer Congreso de Venezuela. Esto es importante porque en este primer Congreso, que estaba integrado por 43 diputados que representaban a las 7 provincias de Venezuela, la sociedad venezolana del entonces se dividió como en dos bandos, ¿sí? Los monarquistas, que eran los que querían seguir ligados a la corona española, y los patriotas, que eran los que querían la independencia y cómo formar su propia constitución y esas cosas. Durante este congreso pues hubo una votación y casi de forma unánime se decidió romper de forma definitiva los lazos con España y se firmó un acta de independencia. Y se le dio inicio a la primera república de la Capitanía General de Venezuela, que pues duró muy poco, duró de 1810 a 1812, porque luego, y eso se los voy a explicar ahorita más adelante, como que empiezan con los procesos de restauración monárquica para volver un poquito a España y a Europa. Recuerden que en Europa, luego de que logran derrocar a Napoleón y eso, comienza un proceso de restauración monárquica, y dentro de la agenda de este proceso está volver a tomar control sobre los territorios que habían logrado independizarse. Con Estados Unidos pues ya era muy difícil porque era un país que ya estaba industrializado y tal, pero con los países de América Latina que todavía eran un desorden político y social, pues era como más fácil entrar a pues hacer una reconquista. Pero bueno, eso ahorita se los explico mejor. Y finalmente la Nueva Granada, que es el virreinato de donde aparece eventualmente la República de Colombia. Se dice que la mayoría de los procesos en la Nueva Granada y en general como en toda la independencia latinoamericana estuvieron liderados por las élites criollas. Esto es parcialmente cierto. Si bien los que empezaron con los movimientos independentistas y fueron como la cabeza visible de estos movimientos fueron las élites criollas, lo cierto es que el pueblo hizo mucho. De hecho, sin el pueblo no se hubieran podido formar ejércitos poderosos. Sí, o sea, los comandantes no son nada si su ejército. Muchas veces como que en la historia se ve como que el pueblo no hace, o sea, no es que no haga nada, pero como que no tiene agencia, ¿sí? Sino que simplemente siguen órdenes, y en realidad pues no tenemos tiempo como de explorar esto, pero como para que les quede en la cabeza, en realidad pues el pueblo tiene agencia, ¿sí? El pueblo no es una masa bruta. Y de hecho ahorita cuando les vuelvo a hablar de la independencia definitiva, fue totalmente gracias al pueblo, que en un principio como que no quería mucho a los criollos y a las clases altas, porque pues las clases altas, y eso se los explico un poco con las temáticas pasadas, las clases altas de América Latina siempre han sido como élites oligarcas que no han pensado mucho como en el beneficio como de todos, sino en un beneficio particular para ellos, y pues esto no le gustaba al pueblo. Entonces por lo tanto el pueblo estaba un poco reacio a unirse a una revolución que estuviera pensada y gestada desde ellos, pero finalmente se les unen porque se cansan de las arbitrariedades del régimen del terror. Estoy adelantando mi resto, pero bueno. Y pues es gracias al pueblo que Colombia y los demás territorios de América Latina se independizan. Pero bueno, volviendo a esta diapositiva, ustedes saben que la Nueva Granada, esto ya como que uno lo ve desde primero, el 20 de julio de 1810 está ya como la revuelta porque Llorente no quiere prestar su florero, y entonces pues de ahí como que se arma todo el bollo y ahí empieza como el problema. Lo interesante de esta como primer grito de independencia es que en principio no buscaba la independencia definitiva de España, sino una igualdad de condiciones, lo que les hablaba al comienzo, entre españoles y americanos, pero querían seguir sujetos a la corona española. De hecho, pues esto lo vamos a ver en clase, pero de hecho Camilo Torres, en el Memorial de Agravios, acuérdense que Camilo Torres pues es uno de los próceres de la independencia, no habla de independencia, sino que habla de igualdad. Bueno, ahora sí como hacia la independencia definitiva.
Bueno, después del grito de independencia, entre 1810 y 1816, sucede un periodo que es conocido como la Primera República o la Patria Boba. Se le llama la Patria Boba porque las élites criollas, que eran como las llamadas a poner orden, no supieron ponerse de acuerdo si querían ser centralistas o federalistas, entonces eso llevó a guerras internas, entonces eso llevó a descontento y tal, y eso hizo que los españoles aprovecharan como el desorden interno para, con ayuda pues de todos los procesos de restauración monárquica y eso, de la Santa Alianza, no sé si se acuerdan, que era este ejército de los regímenes monárquicos y tal, bueno, empezaron como un proceso de reconquista. Este proceso de reconquista tiene un nombre chistoso, se le llamó el pacificador, que en realidad consistió en un régimen de terror. El pacificador era un general militar que se llama Pablo Morillo, que fue enviado por el rey para reconquistar el territorio. El primero entra a Venezuela y bueno, lo reconquista, eso fue como más o menos breve, y luego el 17 de agosto de 1815 llega a Cartagena. Los cartageneros, pues como tenían la muralla de la ciudad, pues él lo que hace es como que cierra la muralla, así como que la militariza y no permite que ni entren víveres ni salga nadie, entonces básicamente pues el pueblo está encerrado sin cómo alimentarse y esas cosas, y a pesar como de esa situación que es realmente pelle, ellos logran resistir 5 meses, pero pues ya después de 5 meses pues ya literalmente no tenían como, o sea, era o rendirse o morirse, entonces pues se rinde. Y así es cuando empieza, o sea, como que empiezan a entrar ya los ejércitos españoles a Colombia por la costa de Cartagena. A esto le sigue lo que se conoció como el régimen del terror. Durante el régimen del terror pues se ejecutan la mayoría de los miembros del nuevo gobierno, la mayoría de ellos, o bueno, si no todos ellos, eran criollos de clases altas. En 1816 Murillo llega a Bogotá, recuerden pues que esto es súper emblemático porque Bogotá es la capital, entonces pues básicamente que llegue a la capital es como un hecho bastante reciente. Cuando llega a Bogotá acaba con todos los patriotas, es decir, con todas las personas que están a favor de la independencia, y instala 3 tribunales. El Tribunal de Pacificación, el Tribunal de la Junta de Secuestros y el Consejo de Guerra Permanente. El Tribunal de Pacificación se encargaba de juzgar a los insurgentes que no fueran merecedores de la pena capital, o sea, había unos que obviamente los mandaban a matar, que eran como los líderes principales, pero había otros que pues los juzgaban de diferentes maneras, como para guiño guiño no acabar con todo el pueblo. Luego está la Junta de Secuestros, que era la que se encargaba de confiscar los bienes de los rebeldes y obviamente pues de hacer la inteligencia de los rebeldes y tal, y como cogerlos. Y finalmente estaba el Consejo de Guerra Permanente, que era el que realizaba los juicios por traición, y la sentencia pues era la pena de muerte. Pues obviamente traición era todo lo que estuviera ligado como con algo que estuviera en contra de la dominación española. Luego de esto, Francisco Monsalvo asume el virreinato nuevamente del territorio. Sin embargo, él luego renuncia porque Pablo Morillo pues es demasiado violento, no, como que no le gustó tanto eso, renuncia y ponen ahí otro jefe militar. Y finalmente, eso era lo que les estaba diciendo ahorita, el pueblo, que está cansado de las arbitrariedades que está cometiendo Pablo Morillo, decide como dejar de lado sus diferencias con los criollos y unirse a los ejércitos independentistas. Bueno, entonces esto ya lleva a la campaña libertadora definitiva. El primer ejército se conforma en el año 1816. Pues en este ejército algo clave pues es que hubo participación popular, lo que hizo que digamos existiera como mucho más gente unida a la causa libertadora y que por lo tanto pues se hicieran mucho más fuertes. El primer ejército fue fundado por el cucuteño Francisco de Paula Santander por orden de Simón Bolívar. Él ya tenía como un proceso de resistencia territorial, entonces ya tenía formadas guerrillas y tal, entonces realmente pues solamente fue como el visto bueno de Simón Bolívar porque pues él ya estaba. Y pues algo como que estuvo de antesala a todo esto fue la aparición de la famosa Carta de Jamaica, que fue la que Simón Bolívar escribió desde Haití. Esta carta estaba dirigida a los ingleses para que los ingleses, digamos en nombre de los ideales liberales,
apoyaran como las diferentes independencias que estaban sucediendo en América Latina. Bueno, el desarrollo de la campaña. El desarrollo de la campaña empezó como con un proceso que ellos hicieron de cruzar la cordillera. Si hoy en día cruzar la cordillera es muy difícil, imagínenselo hace 500 años. ¿Sí? Entonces, este proceso fue importante. No, no pasaba 500 años. Bueno, en fin, este proceso fue re importante porque los españoles no esperaban que estos ejércitos tan precarios pudieran como cruzar en situaciones tan adversas. De hecho, muchos de las personas del ejército como que murieron, muchos militares murieron en el proceso tal, pero igual lograron llegar y sorprender a los ejércitos de los españoles. El 25 de julio de 1819 sucede una batalla que se llama la batalla del Pantano de Vargas. Durante esta batalla el ejército español es derrotado, a pesar de que en principio iban perdiendo las tropas independentistas. Finalmente, ya como al final de la batalla, llegan 14 lanceros que estaban al mando de Juan José Rondón, y ellos como que cogen por sorpresa toda la batalla y logran derrotar a los españoles. Entonces el coronel Barreiro, que era el encargado como de esta batalla en específico, tiene que retirarse del territorio y retirar sus tropas. Y la batalla definitiva fue la del puente de Boyacá. Bolívar está pues el liderado por Bolívar, con su tropa se toma Tunja en su paso por Boyacá, y el 7 de agosto de 1819 las tropas españolas son derrotadas por los patriotas en el puente de Boyacá. Esta historia es como vieja y conocida. Y bueno, con esta batalla se da por finalizado el dominio español y empieza como el periodo que veremos la próxima semana, que es el de la Gran Colombia. Y pues ya, chicos.